A merced de la técnica. Bien, desde esta convocatoria desde Paraclima y qué buen, nos encuentran como siempre en @paraclima.neuquén y @somosquehuen. Así estamos en las redes sociales. Como siempre, con el apoyo muy grande de Hydraulic Supply, a quien le mandamos un saludo a Mariano Marino y toda su gente de trabajo. Hoy nos reunimos para hablar de balance térmico de invierno abreviado. Estos van a ser nuestros temas en el día de hoy. Vamos a ver pérdidas de calor de una vivienda, el volumen de una vivienda, cómo influye, los materiales constructivos también de la vivienda. Vamos a cerrar con una tabla de multiplicador, ¿sí? Que nos va a dar a grandes rasgos y con bastante detalle. Y precisión, ¿cierto? Sumo, Lucas, y precisión realmente. Sí, por supuesto, ya lo hemos probado. Sí, lo llevamos a la práctica. Es un diseño nuestro que estamos presentando, que es una tabla donde ustedes van a poder hacer diferentes cálculos de balance térmico en base primero a ver todo lo que vimos anteriormente. Y después hablamos con algunas conclusiones con respecto a balance, temperaturas de ambiente, temperaturas exteriores. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es esta gráfica que nos muestra las pérdidas de calor de una vivienda. Básicamente, ¿por dónde pierde calor una vivienda? Bueno, por todos lados. Paredes, techo, pisos, ventanas. Entonces, acá nos diferenciamos, decimos que, y lo aclaramos, esto es una situación que se da en invierno. ¿Por qué? Porque recuerden siempre que el calor va del punto con mayor temperatura al de menor, y en este caso, en invierno, la concentración de ese calor se da dentro de la vivienda. En verano es lo contrario, el calor intenta ingresar a la vivienda. Pero por eso nosotros dejamos bien claro que esto es cálculo de balance térmico de invierno abreviado, pero de invierno. Entonces, el calor trata de salir, trata de escaparse de la vivienda. ¿Por dónde se escapa el calor? Bueno, como les decíamos antes, prácticamente por todos lados. Esto que estamos viendo es una termografía. Esta termografía nos muestra, es una fotografía del calor. Entonces lo que vamos viendo justamente es, en este caso las paredes sobre todo, la pérdida de calor que vamos teniendo en la vivienda. Entonces todo eso que ven de color más que nada tirando al rojo, al naranja, son puntos de calor donde la vivienda está perdiendo calor. Acá lo mismo, fíjense las concentraciones que hay en los vidrios, en las ventanas. Karina también tiene mucha experiencia en esto, sabemos que los vidrios siempre los tocamos si están fríos en una vivienda. Obviamente hay diferentes tecnologías, doble, triple vidrio, pero el punto de las ventanas siempre es un gran extractor de calor del ambiente. Donde hay vidrio siempre hay calor en fuga de la vivienda. Claro, sumando a lo que dice Lucas, ustedes saben que los vidrios, por más que sean de BH, con cámara, doble vidrio y todo, tenemos que reforzar esa zona. Ahora vamos a hablar con Lucas los conceptos generales. Está bien, después voy a volcarlo en el balance térmico, pero estos puntos es el ABC. Tengo muchos vidrios, reforzar. Estos puntos que les vamos a indicar con Lucas es cuando yo ya ingreso a una vivienda, cuando me dicen, veo los planos, veo ubicación, veo la materialidad, es cuando yo voy a tener que tener en cuenta ciertos criterios que les vamos a comentar con Lucas. Gracias, Lucas. Por favor, y como decía Karina, además de los criterios, uno siempre va a ser que donde haya vidrios tenemos que reforzar la calefacción. Y sobre todo donde haya grandes ventanales. Totalmente, totalmente. Ahí es donde voy a ubicar yo la calefacción, chicos. De alguna manera, con piso radiante, ¿qué haciendo? Poniendo más cabezales, las reducciones mínimas de la serpentina o los radiadores. Para nosotros, los calefaccionistas, las ventanas nos juegan en contra siempre. Así que lo tengo que tener siempre en cuenta.
Lo mismo que grandes ventanales, y ya lo vemos en la imagen, colocar cortinas para disminuir la pérdida. Obviamente, mientras mejores aberturas tengamos, doble, triple, vidrio hermético, menor va a ser la pérdida. Así que Ahí acá estamos sumo, viendo, sí, Lucas, sumo esto, cortinas, doble cortina y todo, mientras que no tapen el radiador. Tema aparte, ¿cierto? Lo pongo entre paréntesis. Dale, está muy bien el perfecto. comentario. Sí, está muy bien el comentario. No tienen que tapar el radiador, está muy bien. Y acá vemos a grandes rasgos por dónde pierde calor una vivienda. Fíjense que entre la suma de las paredes y el techo ya tenemos más del 50% de la pérdida de calor. Obviamente las ventanas suman, los pisos, las puertas en cuanto a renovación de aire, ¿no? Cada vez que abrimos una puerta tenemos renovación de aire, que es calor que se pierde. Y fíjense, si tuviéramos chimenea, bueno, las chimeneas también son grandes puntos de pérdida de calor. Sobre todo esto va para la gente del sur, ¿no? Que muchas veces hay hogares a leña. Bueno, fíjense lo que pasa cuando eso sí está apagado, nos genera una pérdida de calor por esa ventilación que se genera, por el tiro. Bueno, nosotros trabajamos con este estudio que hicimos ya en el 2023. Hicimos un estudio de balance térmico donde perdón, en el 2024. Hicimos este estudio donde vamos a determinar, lo vamos a usar como herramienta, como base para lo que sigue ahora. Bien, en este estudio manejamos todas estas variables. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos todas estas combinaciones, modificando las temperaturas exteriores en 5, 0, -5 y -10 grados. Después lo extendimos, porque a veces el reclamo de la Patagonia era, hay lugares donde hay menor temperatura a 10 grados bajo cero. Bueno, también después extendimos un poco el estudio, y jugando también con el tipo de aislación de la casa, alta, media y baja. La aislación va a depender de los materiales, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Y por último, también fuimos jugando con las temperaturas ambiente de la vivienda. O sea que todos estos parámetros los fuimos combinando para ver qué sucedía con las pérdidas de calor de la vivienda. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? A la misma vivienda le fuimos modificando todos estos parámetros. Entonces, nosotros lo que vamos a ver que para poder trabajar con este sistema, con este cálculo abreviado de balance térmico de invierno, necesitamos estos datos: el volumen de la vivienda, los materiales y la temperatura exterior. Fíjense que ahí estamos introduciendo ya información propia del proyecto. El volumen lo va a dar la vivienda que estemos calefaccionando, lo mismo que los materiales que tenga esta vivienda son propios del proyecto, y después la temperatura exterior está asociada a el lugar donde está la vivienda. Entonces, de acuerdo a la temperatura mínima en la zona, en la región, donde va a estar instalado, bueno, eso también nos sirve a nosotros como dato para el cálculo. Bueno, vamos a ir de a poco. Sí. Lucas, puedo sumarle algo que es importantísimo. Si yo recibo un plano en PDF, en CAD o lo que sea, y no tengo un dato, porque volumen, ¿qué es? Ancho por algo, por altura, que es indispensable saber la altura. Uy, no sé la altura, entonces invento o le pongo. Chicos, yo le pifio, no hago un buen volumen, no hago un buen balance térmico. ¿Qué pasa? Puedo errarle en el dimensionamiento, eso me va a llevar que no dimensiono bien los elementos de los radiadores, no dimensiono bien el piso radiante, y después viene ay, ¿sabés que tengo frío? Ay, puse menos elementos de radiadores, puse menos cantidad de PEX del que tenía que poner. Entonces, yo sé que a veces ir hasta la obra es tiempo, es dinero, pero es fundamental, chicos, ir. O no puedo decir, che, ¿me podés decir qué altura? Porque si yo le erro o invento de más, imaginen que sobredimensiono.
yo voy a poner que es 340, y claro, me dan elementos, me dan unos radiadores de 14 elementos, entonces es importantísimo que sea estos datos fieles, el volumen, la materialidad, porque eso me va a determinar la cantidad de elementos de radiadores, la cantidad de piso radiante, y si yo ya desde el principio lo estoy haciendo mal, voy a tener problemas, o sobredimensiono, voy a tener problemas de frío. Es importante el balance térmico, obvio que es importante porque va a dimensionar la instalación. Entonces no hay que tomarlo, esto es un paso, no, es un paso fundamental. Y el volumen de la vivienda es fundamental, ¿cierto? Si yo digo, yo le pongo 270, yo le pongo, chicos, de ponerle 210 a ponerle 340, son muchísimos más elementos, es mucho más PEX. O si yo estoy compitiendo con otros instaladores, voy a perder, porque si no es la altura que corresponde, voy a estar sobredimensionando, es decir, más dinero, y no voy a ganar esa instalación. Así que yo sé que es tedioso ir hasta allá, pero ustedes tratan de ir sobre lo seguro, ¿cierto? Sobre lo real. Así que gracias, Lucas. No, está muy bien el comentario, Cari, porque claro, no nos tenemos que confiar en un plano. Tenemos que, totalmente, además del Lucas, plano, la materialidad. A vos no te dicen el tipo de vidrio, no te dicen la materialidad, no te dicen. Entonces es importante entrar y vos decís, yo voy a hacer un proyecto de radiadores. Ya veo, ¿qué tipo de vidrio? ¿Qué tipo de pared? ¿Qué techo? Eso lo tienen que incorporar, que ya sea parte de ustedes. Bueno, es vidrio simple, voy a reforzar. Es pared, todo eso, después uno lo hace parte de uno, porque después, chicos, cuando el cliente te dice, tengo frío, ya está, vos decís, es tarde, ya, ¿qué hago ahora? Y me disfrazo, entonces es importante eso. Buenísimo. Bien, sí, vamos a volver sobre los materiales, eso seguro. Y está muy bien, como dice Karina, el balance fíjense que va a ser la base de nuestro sistema de calefacción. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces sacamos el volumen de la vivienda. Nosotros tenemos este plano, como ejemplo, nos da una superficie de 91 metros y está en 2 plantas, ¿no? Entonces vamos a hacer la superficie de cada planta. Entonces, sabemos que por dato la altura es 2,60 metros. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo del volumen? Bueno, largo por largo, ¿sí? Por altura. Entonces, eso nos da en metros cúbicos el volumen. Entonces, si nosotros tenemos 91 metros cuadrados, fíjense que la planta alta tiene 24 metros cuadrados y la planta baja tiene 67 metros cuadrados. Si nosotros hacemos largo por ancho, nos da la superficie, en este caso 67. También, largo por ancho, nos da 24 metros. Entonces, si a esa superficie la multiplicamos por la altura, que también es dato, que está en este caso en 2,60 metros, vamos a tener que a trabajar con 237 metros cúbicos. Este es el volumen de esta vivienda, la suma. Porque acá nosotros tenemos la superficie total, insistimos, es la planta alta más la planta baja, y esta superficie total la multiplicamos por la altura, nos da el volumen total de la vivienda. Con este dato es el primero que necesitamos trabajar. Estos 237 metros cúbicos, ¿sí? Metro por metro da metro cuadrado por metro, que es la altura, da metro cúbico. Esta es la unidad, el metro cúbico es la unidad de volumen. Así que ahí estamos con el volumen de la vivienda. 237 metros cúbicos. Acá lo vemos más en detalle, la planta baja tenía acá 4 metros y el total no lo veo, pero es la suma de todo esto. Lo mismo que la planta alta. Están este ancho por este largo total. Esa es la superficie que multiplicamos por la altura, que en nuestro caso era 2,60 metros. Bueno, vamos a hablar un poquito de más. Por ejemplo, sumo, Lucas, que es una pregunta, sí. Es una casa a 2 aguas, es una casa con pendiente, tomo el punto más desfavorable, ¿cierto? Claro, tomo la altura más desfavorable. Exacto. En este caso es una casa de techo plano, está bien. Ahí justo preguntó Nelson. Ahí, okay. Tomo la altura más desfavorable, Nelson. Bueno, tenemos el volumen, nos metemos con los materiales. Digamos, tenemos diferentes, en nuestro método, nosotros vamos a dividir
la aislación térmica en alta, media y baja, ¿sí? Entonces tenemos aislación alta, poca pérdida de calor, aislación media, una pérdida de calor intermedia, y aislación baja, alta pérdida de calor de la vivienda. Esa flecha que nosotros veíamos antes del calor yéndose de la casa, bueno, lo que va variando es la velocidad con que se hace, el calor se pierde de acuerdo a este tipo de aislación. ¿Qué es para nosotros que planteamos aislación térmica baja? Bueno, techos, aberturas y paredes. Fíjense que en techo a 2 aguas estamos hablando de tejas con una cámara de aire o un techo plano de hormigón de 10 centímetros. Aberturas, vidrio simple y paredes, ladrillo hueco revocado, interior-exterior. Eso para nosotros es una aislación térmica baja. Lo que ustedes ven acá es el coeficiente K, que es el de transmisión de calor. Sería, si lo tomamos a grandes rasgos, como la velocidad con que pierde calor cada material. Mientras más alto es el coeficiente, más rápido se disipa el calor de la vivienda. Entonces, esto para nosotros es una aislación térmica baja. ¿Qué es una aislación térmica media para nosotros? Un techo a 2 aguas de zinc con una aislación térmica de tergopol, más una cámara de aire, o también un hormigón de 10 centímetros con un tergopol de 5 centímetros. Ya nos volcamos a vidrio doble, y en paredes podríamos tener ladrillo hueco con cámara de aire y un ladrillo de 18 y una cámara de aire y un ladrillo hueco de 8, más revoque interno y externo, o si no también trabajar con un ladrillo HSCA, también conocido como RETAC, de 12,5. Eso para nosotros es la aislación térmica media. Fíjense cómo bajaron los valores de transmisión, están más Sumo, cerca al 1. Lucas, sumo esto, cuando Lucas dice para nosotros, chicos, acá no hay ningún invento, nosotros nos basamos, lo K de transmitancia es de los materiales, las especificaciones técnicas de los materiales, qué conductores, cuánto me deja que pase o cuánto no, y esto tiene la base, no sé, de un fundamento también tenemos de Néstor Quadri, que está todo, no es cuando Lucas dice nosotros, no, esto no es invento, hay una base acá de los materiales, una base científica, eso quiero que entiendan, nosotros no inventamos los K de transmitancia de los materiales, según cuánto me va a dejar pasar, cuánto me va a dejar perder, según la materialidad, según la orientación, y según la ubicación, eso que les mostró Lucas, las temperaturas, chicos, son temperaturas que están en un cuadro ya, temperatura promedio, según la ubicación de los lugares, porque no es lo mismo hacer un balance térmico para Buenos Aires, para el sur y para el norte. Todo esto tiene una base, es como que nosotros tomamos todo eso y lo simplificamos, pero todo tiene un fundamento, eso quiero que se entienda. Sí, está muy Gracias, bien. Lucas. Está muy bien la aclaración. Sumamos las normas IRAM también, ¿no? Que están todas metidas acá. Exacto, exacto. Bien, ¿y qué es la aislación térmica alta para nosotros? Bueno, fíjense, si tuviéramos un techo inclinado, es techo de zinc más tergopol, más cámara de aire, más lana de vidrio. Y si tuviéramos un techo plano, es hormigón de 10 centímetros, más tergopol de 5 centímetros y baldosa. En caso de vidrios, aberturas de triple vidrio. Y las paredes, fíjense que tenemos ladrillo hueco, lana de vidrio, ladrillo hueco de 8 y revoque. Lo mismo que si trabajamos con RETAC de 30 centímetros. Acá también vamos a notar cómo todo lo que son los coeficientes K bajaron a menos de 1. Recuerden siempre que el coeficiente K lo podemos interpretar como la velocidad con que pierde calor cada material. Bueno, y en este resumen lo que tenemos es que, fíjense, están comparados todos los tipos de techo. En aislación alta, menos de 1, aislación media, cerca de 1, aislación baja, más de 2. Esto para que vean la diferencia entre coeficientes, ¿no? Entre esta velocidad de pérdida de calor. Lo mismo en las paredes. Fíjense cómo va cambiando este coeficiente de acuerdo al tipo de pared que nosotros tenemos. Vamos a tomar como extremo, fíjense la que es, en este caso, la de doble ladrillo hueco,
la velocidad, el coeficiente K es 0,43, 2,3 la de baja, y son casi 5 veces, un poco más, sí, 5 veces la velocidad. Esto lo vamos a ver reflejado ahora cuando veamos el tema del cálculo de la pérdida de calor. Y las aberturas también, fíjense la diferencia que hay entre una abertura simple, una abertura doble y una abertura triple, de triple vidrio. También, entre la altamente aislada es la mitad que vidrio simple. Bueno, todo esto llegamos, con todo esto llegamos a nuestro multiplicador de volumen. Lo que estamos viendo acá es la tabla, que esta sí es un diseño nuestro, en donde nosotros tenemos, por un lado, la temperatura exterior, el tipo de aislación térmica que nosotros manejamos, y el multiplicador para el volumen de la vivienda. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Primero tenemos que saber la temperatura exterior, ¿sí? Y eso va a estar dado por la zona donde están ustedes. No sé, acá en Buenos Aires, la temperatura mínima en invierno es 0 grados, ¿no? Por ejemplo. Lo otro que tenemos que saber es el tipo de materiales, todo lo que venimos hablando recién. Si nosotros tenemos diferentes tipos de materiales, vamos a tener diferentes tipos de aislación térmica. Entonces, basándonos, vamos a la obra, como decía Karina, vemos cómo están las paredes, cómo están los techos, bueno, y los vidrios, nos ubicamos a aislación media, baja o alta. Entonces, supongamos que nosotros estamos en Buenos Aires y tenemos una aislación media. Lo que nos va a dar es que el multiplicador de volumen está en 40. ¿Qué significa eso? Que ese volumen que nosotros sacamos de la vivienda lo vamos a multiplicar por 40 y vamos a tener las pérdidas de calor de la vivienda. Entonces acá les dejamos la tabla, y acá hicimos después una tabla, estaba de 5 grados a menos 10 grados, o 10 grados bajo cero, y después hicimos una, la actualizamos, que tiene desde 15 grados bajo cero hasta 40 grados bajo cero. Ahora bien. Claro, a pedido de la gente del sur, ¿cierto? Que lo solicitó Sí, el año pasado, recuerdo, teníamos mucha gente, sí. Exactamente, hicimos la extensión. Fíjense una diferencia, nosotros estamos acá en Buenos Aires con una aislación media, pero si la aislación fuera baja, en vez de 40 deberíamos multiplicar por 80. ¿Qué significa eso? Que la casa pierde el doble de calor. Si nosotros tuviéramos una aislación térmica alta, la casa la multiplicamos por 20, va a perder la mitad de calor. Entonces fíjense que, porque Disculpame, Lucas, históricamente... chicos, Sí. disculpame, eso se ve reflejado en cantidad de elementos de radiadores, en cantidad de metros lineales de PEX. Miren la importancia de tener en cuenta la materialidad de donde yo voy a hacer la instalación o poner el... Esto es balance térmico de invierno, ¿cierto? Si yo tengo un equipo que funciona tanto en frío y en calor, voy a utilizar balance térmico de verano, porque es donde está más exigido. Pero miren la importancia del balance térmico. Si yo le pifio desde el principio, después ya no hay marcha atrás. Lo importante es hacer las cosas bien desde el principio. Esta tabla nace de la necesidad de darle un poco más de contenido, porque históricamente se hacía el volumen por 40, por 50, y no se sabía bien por qué. Bueno, nosotros lo que agregamos fue el tipo de aislación, los materiales, como también las temperaturas. Entonces, bueno, acá también tienen la tabla desde 15 grados bajo cero a 40 grados bajo cero. Fíjense cómo van aumentando los multiplicadores, ¿no?, de volumen. Y eso se da, en este caso, porque es muy fuerte la diferencia con la temperatura exterior. A menor temperatura exterior, más pérdidas de la vivienda, ¿no?, más pérdida de calor. Entonces, si nos volcamos a nuestro ejemplo, nosotros teníamos la superficie total, 91 metros cuadrados, multiplicado por la altura dan 237 metros cúbicos, y como nosotros estábamos con una aislación térmica media y en Buenos Aires quedaba 0 grados, multiplicamos estos 237 metros cúbicos por 40, si vuelvo a la tabla, eran de acá salen los 40, de este punto. Repetimos, Buenos Aires 0 grado, la casa tiene aislación térmica media,
el volumen lo multiplicamos por 40. Y eso nos da las pérdidas de calor. Entonces, esta vivienda con 0 grados en el exterior y una aislación térmica media, nos da un balance térmico de 9.500 kilocalorías hora. ¿Eso qué significa? Es la cantidad de calor que pierde la vivienda en una hora en el día más frío del año, el día más frío que es a 0 grados. Entonces, en las peores condiciones, insisto, esto para Buenos Aires, en las peores condiciones que 0 grados en Buenos Aires, con una aislación térmica media, esta casa que tiene 91 metros cuadrados con una altura de 2,60 metros, tiene una pérdida de calor en una hora de 9.500 kilocalorías. Por eso dice 9.500 kilocalorías hora. Bien, esta es la base, como decía Karina. Este es el cálculo básico que tenemos que tener para saber y para poder dimensionar el sistema de calefacción. Entonces nosotros cuando ya tenemos este cálculo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, en primera instancia podemos dimensionar la caldera. Ya sabemos que necesitamos una caldera de 9.500 kilocalorías hora, por lo menos. Muchas ¿Sí? veces, Lucas, sumo esto, estamos en obra, estamos con el cliente, con el ingeniero, con quien, y dice, pero una calderita ¿de cuánto? Y vos no podés decir, mira, voy a ir al estudio, saco las cuentas, quieren la respuesta ya y ahora, ya, y no podés, la verdad uno trata de dar una respuesta, cierto, lo más real posible. Y yo le puedo, tomando el volumen, dar esta respuesta. Mira, estamos hablando de una caldera de 9.500 kilocalorías hora. Después, si querés o necesitamos más kilocalorías o menos, se puede ajustar, pero le estamos dando un valor real, chicos. Peor es decir, mira, ¿sabés qué? Dije cualquier cosa, me equivoqué, no. El cliente no entiende, sí, ¿sabés qué? Te lo voy a dar, quiere ya la respuesta. Bueno, uno le puede dar esta respuesta porque es específica, ¿cierto? Y a partir de eso me va yo sí sé la caldera y puedo ir dimensionando toda la instalación. Sí, Lucas. Claro, tal cual, tal cual. Entonces ya cuando tenemos el balance, sabemos entonces cuál es el tamaño de caldera, la potencia de la caldera que vamos a necesitar. Esto es importante, como decía Karina, porque ya sabemos qué equipo corresponde. Lo otro que podemos determinar es la cantidad, por ejemplo, de secciones de radiador. Nosotros sabemos que aproximadamente un radiador, un elemento de radiador de 500 milímetros entre centros, nos da más o menos 140 kilocalorías por elemento. Entonces, si nosotros dividimos estas 9.500 kilocalorías por estos 140 kilocalorías que da cada elemento, vamos a estar cerca de 68 elementos. Entonces, acá ya tenemos cómo dimensionar la caldera y la cantidad de elementos de radiador. A grandes rasgos tenemos dos de los puntos más importantes del sistema. El piso radiante es un poquito más complicado, no es tan simple porque depende del piso que tengamos. No es lo mismo tener parqué, cerámica, piso de goma. ¿Por qué? Porque cada piso transmite el calor de una forma diferente. Entonces ahí sí tenemos que ver un poquito más en detalle. Pero para radiadores, sabiendo el balance térmico y sabiendo la potencia de cada elemento, porque recuerden que estas 140 kilocalorías es lo que nos entrega cada uno de los elementos, desde ahí podemos saber cuántos elementos necesitamos en total. Entonces fíjense que con esta tabla multiplicadora, conociendo los datos de la vivienda, la superficie, la altura, los materiales, ya podemos hacer una estimación de la caldera que necesitamos y la cantidad de radiador, la cantidad de elementos de radiador que estamos necesitando. Claro, y se ve más o menos un costo, un presupuesto, vos sabés, Lucas, más o menos. Estoy hablando de 68 elementos, estoy hablando de una caldera. Te ubica, no es que estás en la estratosfera, te ubica más para un proyecto, para un presupuesto, que es lo importante. Y sobre números fieles, estos números ustedes se pueden basar sobre estos números, porque son reales, ¿cierto? Nosotros los ponemos en práctica todos los días. Exacto, exacto. En este sistema, esta forma de cálculo más rápido es muy, muy acertada.
Bueno, ahora sí, abrimos la primera tanda de preguntas, así que tienen micrófonos y video habilitado, también el chat. Así que los escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Le habla Buenas Facundo. noches. Actualmente va? me encuentro en Villa Langostura, vengo desde Neuquén. Bueno, Ajá. mi consulta es la siguiente. Yo estoy en una obra de steel framing que tiene placas de OCB con poliuretano. Es un techo 2 aguas, es una obra muy grande. Eh, Ahí, ¿cómo varía el cálculo térmico? Bueno, lo que tendrías que ver, en primer lugar, es... perdón, ahí estamos. Lo que tendrías que ver en primer lugar es averiguar con la gente de Steel Framing cuál es el coeficiente K de transmisión. Entonces vos cuando te vas, ahora voy a volver atrás con las filminas. Lo que vamos a ver es, Porque tenés que sumo lo que ubicarte. dice Lucas, sumo, porque hay diferentes, Facundo, hay diferentes calidades del steel de aislación, ¿eh? Entonces es fundamental que le preguntes, porque hay unas que vienen, según de dónde vienen, es la calidad de la placa. Eso tenés que averiguar, ¿eh? Si vos querés hacer bien, averiguar el KD, que está en el folleto. Al estudio le preguntás. Pero sí, eso es importantísimo porque no todas tienen la misma K de transmitancia. Claro, vos lo que vas a ver es que nosotros, para que te ubiques en un material que no está en esta tabla, como puede ser el steel framing, fíjate que en cuanto a alta, siempre los valores están cerca de, ahí vamos a ver, menor a 1, ¿sí? Entonces vos podés googlear steel framing o le preguntás al proveedor cuál es el coeficiente de transmisión K de las paredes, del techo, y él te va a dar un número. Si es menor a 1, ese K de transmisión, estás en aislación térmica alta. Si es más cercano a 1, entre 1 y 2, vas a estar en media. ¿Sí? Por experiencia, es en media, es una aislación media. También tiene que ver la cubierta, es decir, el techo, dónde está ubicado, pero por experiencia te digo aislación media. Bien. Gracias. Bueno, ahí tenemos hay varias manos levantadas. Varias manos, sí. Y se acerca la hora antes de que se vaya la gente, Lucas. Planos Leiva, 385. Sí. Te escuchamos. Bueno, Silvio Tiago, te escuchamos. Emi, Moni, Jaime, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos lejos, pero te escuchamos. Mi consulta era por el tema de madera, cuando se hace la casa de pura madera. Totalmente de madera. Sí, correcto, en el sur se hacen casas de tronco de pino, por ejemplo, o de machimbre también. Aislación media, se considera aislación media. Ok, muchas gracias. De nada. Ustedes saben que la madera es aislante, ¿cierto? Así que sí, se considera aislación media. Bien. Nelson Rux, te escuchamos. Hola, sí, una parte de la pregunta que iba a hacer ya está un poco contestada, que eran los rangos para media, baja y alta, lo acaban de decir ahora. Voy a la parte de rendimiento de caldera porque te saca la pérdida de calor total, o sea, en kilocalorías hora, pero la pregunta mía es, si una caldera, vamos a suponer que esa caldera cumple exactamente con ese valor, pero yo necesito meterla en régimen, o sea, que caliente la habitación o la casa cuando está fría, cuando no ha tenido calefacción antes. Entonces, si tengo que agregar, ¿cuánto le tengo que agregar para que tenga un sistema que entre en régimen más o menos rápido?
Y obviamente, una vez que entró el régimen y todo, bueno, hay calderas que son modulares, todo eso, y bueno, entonces ahí tendría que también trabajar con el rendimiento de la caldera, porque el quemador no me está diciendo qué calor me va a entregar la caldera, me está diciendo qué cantidad de combustible va a consumir, pero no me está diciendo cuánto me va a entregar a mí, parte se va a ir por el caño. Entonces, yo supongo yo que tengo que tomar lo que la caldera es capaz de entregarme, pero a su vez, la pregunta que más me interesa saber es cuánto se le debe agregar para entrar para que el sistema entre en régimen más o menos rápido, 1 hora o 2 horas. Bueno, eso va a depender del tipo de calefacción que vos tengas. Vos pensás que los Exacto, lo mismo iba a radiadores decir, Lucas, lo mismo iba a decir, sí. los radiadores entran en un régimen en media hora, 40 minutos. El piso radiante tarda entre 2 y 3 horas. Entonces no pasa tanto por la caldera, sino por el tipo de sistema que vos hacés. Lo otro, en lo que te vas a encontrar es que las calderas, o sea, sobre todo las importadas, el nombre del equipo te dice la potencia en kilowatt, que la potencia entregada neta. Entonces, si vos tenés un equipo que se llama X24, por decir cualquier número, cualquier nombre, esos 24 son 24 kilowatts. O sea que la caldera te está dando cerca de 20.000 kilocalorías reales. ¿Sí? Eso para que tengan una idea, más o menos. ¿Sí? Pero después, el diseño el tamaño de la caldera va de acuerdo a lo que da el balance. ¿Sí? Si lo querés sobredimensionar, un 15, un 20%, no más de eso. Bien, y respecto de los coeficientes K, si yo tengo una pared, vamos a suponer que tiene varios componentes, una pared, o sea, no un sistema ya prefabricado como puede ser un steel frame o algún otro, sino que una pared que voy a construir y tiene 2 o 3 o 4 componentes diferentes. En ese caso se suman los K y ya queda resuelto eso, ¿no? Los K de cada uno, por ejemplo. Claro, vos siempre te vas a ir al más desfavorable, ¿entendés? Es raro en una obra que haya un estilo de acá vamos a poner con cámara, acá sin cámara, acá muro portante. Casi siempre, ¿o qué hace? Se refuerza la peor orientación, pero hay un criterio. Realmente los arquitectos tenemos un criterio en ese sentido. Pero si vos pasa que no hay un criterio, tomás el más desfavorable. Ok. Muchas gracias, Nelson. Diego Guzmán tiene la mano levantada. Te escuchamos, Diego. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi consulta era que cada fábrica tiene, tengo entendido, una configuración en sus radiadores. Cambia mucho. Mira, el 50 entre conexiones, que es la primera aproximación que uno hace, porque no te después vas a ver el 50. Se está cortando mucho, disculpe. Eso es el 50 entre conexiones. Se corta mucho. Cari, se corta mucho el audio. Bueno. Diego, a ver, ahí te escuchamos bien, dale. Perdón. Sí. ¿Escuchan a Lucas? No. Sí, un poco, sí, dale. Sí. Que le decía a Diego, discúlpame, que la primera aproximación que nosotros hacemos al cliente es el de 50 entre conexiones. ¿Y por qué? Porque tienen todas las marcas, ese costo de batalla a las marcas. Y estima que se corta mucho. Cari, se corta. Bueno, entonces acá, Lucas. No, sí, no hay problema, esperá. Lo que sí vamos a decir que cada marca va a dar su entrega de calor por elemento, ¿sí? Nosotros estamos tomando el valor típico, que es 140 kilocalorías por sección. Buenísimo, gracias. Por favor. Agustín Lancieri, presidente de Plomeros y Sanitaristas Argentinos y un amigo de la casa. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Saludos a todos los presentes. Gracias por darme el espacio. Quería hacer una consulta, porque bueno, ahora viendo esta charla, quería saber si el sistema, el balance térmico y demás con el sistema de construcción SIP, como tiene TAO, es complementario con este tema. Sí, capaz que es una pregunta, pero bueno, nada, me surgió y dije, bueno, la voy a plantear.
No, está bien. ¿Cuál es el sistema que decís? ¿Cómo es el sistema que vos estás diciendo? El que es tipo fenólico, tergopol, fenólico. Sí, sí, porque tiene buena aislación. Ok, Habría que ver cómo es el paquete constructivo del piso, pero los radiadores seguro que no tenés inconveniente. dale, listo. Bueno, muy amable, gracias por el espacio. Abrazo, Agustín. Gracias. Federico Romana, si te escuchamos, otro abonado a nuestra charla, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Bueno, no, mi pregunta era casualmente porque recordando de capacitaciones anteriores, creo que Karina había mencionado, el tema de cuando tenemos la doble altura, que conviene el piso y no el radiador, ¿no es cierto? ¿Y cómo se Claro. vería reflejado en el cálculo en ese caso? Porque cuando yo calculo el volumen, si es doble altura, y lo voy a calcular para piso, tal vez la altura que tengo que tomar no tendría que ser, vamos a suponer 5 metros, si es doble altura 6 metros. ¿Cómo hago para reducirlo y que me tenga en cuenta, digamos, ese tipo de construcción que muchas veces sucede, que hay ambientes, los living, por ejemplo, que son de doble altura? Está muy bien la pregunta, Federico. Lo que él pregunta es qué pasa con los locales con doble altura. Nosotros siempre decimos que los radiadores no son convenientes porque el radiador tiene que calefaccionar todo el volumen de aire. Entonces, usamos piso radiante que calefacciona más o menos hasta 2 metros de altura. El concepto que podrías usar, Federico, ahí es tomar la altura como 2 metros, que es hasta donde calefacciona el piso radiante. Entonces, si vos tenés una doble altura de 5 o 6 metros, pero vas a colocar piso radiante, podés tomar la altura de 2 metros, solamente que es hasta donde calefacciona el piso radiante. Ok. ¿Sí? Así que muy bien, muy buena la pregunta porque hace a lo que estamos hablando. Lucas, son menos cuarto, yo por si la gente se quiere ir Bueno, por ahora el partido. cerramos. Fabio, tenés hay una pregunta, te escuchamos. Ahí nos escribe Fabio. ¿Cuál es el cálculo para saber cuántos elementos tendría que utilizar el volumen con qué otro parámetros? Bueno, lo que vimos antes, Fabio, nosotros cuando hacemos el cálculo de balance térmico, después lo que hacemos una vez que obtenés el total de las pérdidas de calor de la vivienda, lo que hacemos es, en este caso nosotros lo estamos dividiendo por 140, que es lo que da un radiador de altura 500 por cada elemento, ¿no? Si vos dividís el total de ese balance dividido 140, te da la cantidad de elementos totales que necesitas para la vivienda. Bueno, y antes que se vayan, vamos a continuar. Les queremos decir que nosotros en abril vamos a estar dando un curso de calefacción online, así que estos cursos son pagos. Nosotros vamos a trabajar sobre, bueno, estos son los docentes, Karina de los Santos, que está con nosotros. Hoy no está Federico, pero también estoy yo, que soy Lucas. Somos el equipo docente de este curso que trabaja sobre estos temas. Calefacción, balance térmico, principio de funcionamiento, componentes, sistema de radiadores, pisos radiantes. Y en la segunda parte del curso vemos calderas, murales, tradicionales y de condensación, y todo, funcionamiento, componentes, puesta en marcha, mantenimiento. Así que este curso lo estamos empezando el 8 de abril, martes 8 de abril. Vamos a ir los martes y jueves de 8 a 9:30 y son 10 clases. Las clases quedan grabadas, ustedes van a tener acceso a todas las grabaciones de todo el curso, así también como al material que vamos utilizando. Quienes tengan interés, por favor, Claro. se comunican a este teléfono, que es Aula Clima, que es la gestión, la organización del curso. Pueden escanear el QR o pueden enviar un mensaje. Les va a llevar los dos caminos llevan a nuestro chat. Así que quienes tengan interés, ahí Facundo nos dice que está anotado. Muchas gracias, Facundo.
Quienes tengan Y interés, lo bueno, sumo, Lucas, de que van a formar un grupo de WhatsApp de técnicos, ¿cierto? Para apoyarse y para que eso está, la verdad que funciona muy bien. Por dudas de las charlas, por dudas de obra, y eso funciona, hay buen apoyo. bien, así que quienes tengan interés, tienen ahí el dato, se comunican y les van a dar toda la información de nuestro curso, que ya están viendo la dinámica. Parte es esta, falta Federico también, que él tiene un banco de prueba que lo vamos a estar mostrando en vivo y en directo, o sea, vamos a hacer funcionar calderas en banco de prueba en directo durante nuestro curso. ¿Mm? Así que, Claro, bien, no es nosotros hablando, chicos, toda esa hora, sino llevamos a práctica, ¿cierto? Lo que vemos, lo vemos en el banco de prueba. así que las esperamos. Bueno, y cerramos con algunas conclusiones. Esto es en base a nuestro estudio. Fíjense que cuando nosotros trabajamos según el tipo de aislación que tenemos, pasar de una aislación baja a una aislación media nos va a reducir 50% el consumo de energía. Si pasamos de una aislación media a una aislación una aislación baja a una aislación alta, nos va a reducir 70% el consumo de energía. Entonces, el primer mensaje que vamos a resaltar como conclusión, la importancia de la aislación térmica en la vivienda. Porque si bien nos va a reducir los consumos de calefacción, también nos va a reducir los consumos después de refrigeración, o sea, aire acondicionado. Lo otro, bajar 1 grado la temperatura de ambiente, 1 grado baja 5% el consumo de energía. Fíjense qué importante esto. ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros como hicimos los cálculos y en base a diferentes temperaturas de ambiente, si el usuario utiliza el termostato de ambiente a 24 grados, si lo baja a 20 grados, ya es un 20% menos de temperatura. Porque cada grado de ambiente que nosotros le bajamos al termostato representa que ahorramos 5% de energía. Es un montón. Es un montón. Fíjense, pasar de 24 a 20 grados ya nos representa 20% menos de energía consumida. Eso es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque muchas veces el usuario le dice, ¿cómo bajo el consumo de energía y tiene el termostato ambiente en 26 grados? Bueno, bajar la temperatura. Por eso nuestra recomendación para termostato de ambiente en calefacción es 20 grados. Está muy instalado los 24 grados de ambiente, pero eso es para aire acondicionado. Nosotros en calefacción recomendamos el termostato de ambiente en 20 grados. Y ASRAE también, Lucas, ASRAE también lo recomienda, así que ahí está el apoyo. Y esto como dato, acá no tenemos influencia, pero sepan que cada vez que baja 1 grado la temperatura exterior, aumenta 5% el consumo de energía. Entonces, ahí vemos la diferencia de estar un día de 5 grados a un día de 0 grados. Eso también nos impacta en el consumo de nuestro sistema de calefacción. Entonces, bueno, acá les damos algunos datos que fueron saliendo de los cálculos y la experiencia para que tengan siempre a mano. Lo que Así compartimos en los cursos, Lucas, sumando esa experiencia, chicos, que no nos enseñaron los libros, experiencia de obra, eso es lo que compartimos. Así que los esperamos. Así que hasta acá llegamos. Le damos las gracias por conectarse y a quienes tengan interés, los esperamos en nuestro curso. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos y ganemos. Gracias, chicos. Una cosita, Buenas noches. una cosita. Gracias. Gracias. Hola.